Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, con la intención de difundir la ciencia y la tecnología en toda América Latina. Tras un año y fracción de pandemia, se sabe que el coronavirus ataca severamente el sistema respiratorio de una persona. Es importante saber que el virus no permanece confinado en una sola parte del cuerpo y en ocasiones también puede invadir el sistema nervioso central y causar patologías neurológicas. Por esta razón, es importante la investigación que demuestre la incidencia real de la COVID-19, con el fin de detectar los mecanismos de la infección, pero también desarrollar métodos terapéuticos. Después de analizar más de 18,000 estudios de pacientes con COVID en 2020, un grupo de investigadoras, entre ellas la neurocientífica Sonia Villapol, encontraron una serie de efectos neurológicos causados específicamente por el SARS-CoV-2, que van desde la pérdida de memoria transitoria, los mareos, los trastornos de sueño, hasta la paranoia. Podemos considerar como el más predominante, un 44% de nuestros porcentajes, después de analizar todos estos estudios, se debían a dolores de cabeza. La gente tiene cefaleas y dolores de cabeza persistentes o intermitentes durante semanas y meses después, ¿no? Un porcentaje bastante alto. Luego algo muy importante es el trastorno de atención. Esto es muy común y suele ser transitorio, pero a veces nunca se va, no estamos como sin podernos centrar en nada, desfocalizados y es algo preocupante. El efecto, el síntoma más común que dependiendo de los estudios, el nuestro nos dio el 58% de la gente padece fatiga crónica, porque la gente está cansadísima y no puede rendir en el trabajo y es algo de una asociación muy directa con la COVID prolongada. Y luego desde efectos neurológicos raros, por ejemplo, paranoia. Y esto se puede deber a varios factores, ¿no? Debido a la inflamación sistémica cuando una persona estuvo bastante grave en el hospital, o imagínate también el periodo de intubación o después de pasar estas etapas en la UCI, en el hospital, pues desarrollan este tipo de paranoia, que es un casos raros, ¿no? Es un porcentaje rarísimo, un porcentaje bajo afortunadamente, pero ocurre. El coronavirus SARS-CoV-2 tiene 3 vías fundamentales para invadir el cerebro y afectar las neuronas del sistema nervioso. La primera es la vía de entrada directa, es decir, a través de los bulbos olfativos, esto es, cuando el virus penetra las mucosas respiratorias. La segunda es a través de la respuesta inmune. Después de que se desencadena la inflamación, las partículas virales viajan al cerebro por el torrente sanguíneo. Y la tercera es la vía del tracto intestinal, lo que significa que el virus provoca cambios en las bacterias de la microbiota y se comunica directamente con las neuronas cerebrales. La COVID-19 es una enfermedad inflamatoria y cardiovascular. Uno de los elementos clave a estudiar es precisamente la inflamación que genera en el sistema nervioso. ¿Y qué es lo que pasa? Pues a través del torrente sanguíneo, esta inflamación, estas citoquinas, estas moléculas pueden dañar los órganos y las células de los distintos órganos claramente, y en el cerebro también. Y esto se llama la neuroinflamación. Y esto trae consecuencias, ¿no? Normalmente la inflamación se elimina, hay células gliales, células del cerebro que hacen como la limpieza de todos estos residuos, de estas partes tóxicas que pueden dañar a las neuronas irreversiblemente. Pero en circunstancias se acumula y esa inflamación no se elimina. La gente que tenía demencia o que tenía gente mayor con demencia, con Alzheimer o con otro tipo de enfermedad de este tipo, cuando pasó la COVID y sobrevivió la COVID, todos estos problemas de su enfermedad se aceleraron, y esto es un porcentaje de alrededor del 70-80% de estas personas, pues encontraron un deterioro de sus enfermedades después de superar la COVID. Entonces es un tema a considerar muy importante. Por lo tanto, los fármacos que hay para la COVID, la mayoría de ellos tienen una finalidad, que es eliminar esta inflamación. Desde México, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, Karen Rivera, de Canal 22. El proceso para el desarrollo de una vacuna puede tomar varios años.
desde la investigación, pasando por la etapa de ensayos hasta su fabricación en masa. No obstante, el compromiso financiero y político que trajo consigo la pandemia por coronavirus ha logrado acelerar todo este procedimiento, haciendo realidad que a este punto las vacunas contra el SARS-CoV-2 ya puedan ser producidas también en América Latina. Argentina superó el control de calidad del primer lote de vacunas Sputnik V producido en el país. Así lo informó el miércoles la ministra de Salud. El Instituto Gamaleya ha confirmado el control de calidad satisfactorio de los 3 lotes de cada uno de los componentes. Son 3 lotes consecutivos del componente 1, 3 lotes consecutivos del componente 2 que se enviaron hace semanas al Instituto Gamaleya, formulados, llenados en Richmond, en Argentina, para su control de calidad. La funcionaria adelantó que el gobierno avanzará firmemente en la importación de antígenos para que Argentina sea parte de la cadena de producción. Según la planificación original, el laboratorio argentino comenzará este mes con la producción de 1 millón de dosis mensuales por un año, hasta terminar de construir una nueva planta donde se propone llegar a 5 millones de dosis por mes. Esto convertirá al país en el primero de América Latina en producir la vacuna Sputnik V, registrada en más de 60 países y cuya eficacia, según estudios, supera el 90%. Hace unos meses, la farmacéutica francesa Sanofi puso su capacidad de producción al servicio de sus competidores, ya que en sus instalaciones de Frankfurt, Alemania, se fabricaron millones del inmunizante de Pfizer. Esto después de que el gobierno francés pidiera a la firma que prestara su cadena de producción para acelerar la elaboración de las esperadas dosis. No obstante, tras meses de pruebas, la farmacéutica europea por fin anuncia su propia vacuna, que estará lista a finales de este año. Después de varias pruebas y uno que otro fracaso, finalmente la vacuna francesa de Sanofi se abrirá paso en el mercado de las vacunas contra la COVID-19. Según la farmacéutica francesa, la vacuna estará lista a finales de este año. Fue desarrollada en colaboración con el laboratorio británico GlaxoSmithKline. Tras un primer fracaso en 2020, Sanofi anunció que esta vez los resultados de sus ensayos clínicos fueron positivos en su fase 2. La vacuna, basada en proteínas recombinantes, produjo anticuerpos en todos los grupos de edad. Además, las dosis pueden ser almacenadas de forma convencional. No necesitan congeladores especiales como las de Pfizer. Antes de obtener la aprobación reglamentaria, la vacuna de Sanofi se someterá a un último estudio de fase 3 con 35.000 participantes. Este estudio examinará la eficacia de la vacuna en determinadas variantes. La Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá son los primeros compradores en la lista de espera. En Rusia, las autoridades han intentado de todo para convencer a sus habitantes de vacunarse contra la COVID-19, desde regalos hasta sorteos. Aún así, el ambicioso plan de inocular masivamente a millones de personas se ha quedado muy corto en ese país. A raíz de esto, los gobiernos regionales están obligando a algunos trabajadores a recibir una dosis de la vacuna contra el nuevo virus, pues de lo contrario podrían enfrentarse a restricciones en restaurantes, comercios o sus propios empleos. Vacunación obligatoria en Moscú. Las autoridades de la capital rusa han decretado la inoculación de al menos el 60% de los trabajadores de los sectores de los servicios ante el rechazo de la población a vacunarse, un recelo que habría causado un dramático incremento de los contagios por COVID. Si el número de contagios continúa subiendo al ritmo actual, ya no quedarán camas libres en los hospitales en un plazo de 3 semanas. El alcalde de Moscú ha advertido en un comunicado que actualmente 12.000 personas están hospitalizadas en estado grave. Para las autoridades de Moscú, la vacunación deja de ser un asunto personal cuando los ciudadanos salen a la calle y se convierten en coparticipantes del proceso epidémico. Y para dar más énfasis a su llamamiento a la vacunación, Sergei Sobyanin visitó un hospital donde recalcó el número de casos graves en Moscú ha aumentado en un 70% y en consecuencia estamos abriendo nuevos hospitales para los enfermos de coronavirus. En la actualidad, poco más del 13% de la población ha recibido al menos un componente de los 3 preparados anti-COVID rusos, siendo el más conocido el Sputnik V. Pero según un sondeo, el 62% de los rusos no están dispuestos a recibir esta vacuna.
Una de las preguntas más frecuentes durante estos tiempos de pandemia es ¿cuánto tiempo nos protege una dosis completa de la vacuna contra el coronavirus? Estudios recientes encontraron una disminución de anticuerpos semanas después de haber recibido alguno de los inmunizantes. Temores que se reavivan tras la llegada de nuevas variantes del virus que han restado efectividad a las vacunas. Ante esto, el gobierno chino analiza la posibilidad de una tercera dosis. China está planteándose reforzar la vacunación de su población, inoculada mayoritariamente con antígenos de manufactura local de virus inactivado, con una dosis adicional de la vacuna de ARN mensajero desarrollada por Pfizer y BioNTech, informaron este jueves medios locales. Fuentes cercanas a los reguladores farmacéuticos chinos citadas de manera anónima por el diario local Caixin indicaron que las autoridades chinas plantean usar la vacuna de Pfizer-BioNTech como dosis de refuerzo para la gente que ha recibido vacunas de virus inactivado. Desde hace meses, la comunidad científica debate sobre la necesidad y la efectividad de inyectar una tercera dosis que podría ser de vacunas distintas a la inoculada con anterioridad. Según el presidente de Fosun Pharma, socia china de BioNTech, la producción nacional podría comenzar antes de que termine el presente mes y su objetivo es poder manufacturar 1.000 millones de dosis antes de que termine 2021. De aprobarse, la citada vacuna sería la primera de ARN mensajero y la primera desarrollada por compañías extranjeras en obtener la luz verde en la China continental. China está ya en la tercera fase de ensayos clínicos de su propia vacuna de ARN mensajero, desarrollada por la farmacéutica Walvax y el ejército chino. Las campañas de vacunación avanzan a paso firme, y aunque al inicio de la jornada el objetivo era proteger a las poblaciones de riesgo, dejando de lado a niñas, niños y adolescentes, ha llegado el momento de inmunizar también a menores de entre 16 y 18 años de edad. Actualmente siguen los ensayos para determinar la respuesta inmunitaria de los más jóvenes a las vacunas contra la COVID-19, en una carrera por evitar una nueva ola de contagios en invierno. Los adolescentes ya reciben la vacuna COVID en Hungría. El primer ministro anunció a finales de abril que los jóvenes entre 16 y 18 años podían recibir la vacuna de Pfizer después de los exámenes finales escolares. Más de 90.000 jóvenes han pedido cita para recibir la primera dosis con el permiso de sus padres. Tamás, de 17 años, se vacunó para proteger a su familia. Cree que es hora de recuperar la normalidad. Estaba deseando vacunarme. Cuando se anunció por primera vez que se vacunaría a mi grupo de edad, empecé a dudar si pediría la vacuna o no, pero unas semanas antes de que empezaran oficialmente la vacunación, supe que sí lo haría. Bence tampoco quiso llevar el virus a casa. Él ya recibió la primera dosis, pero varios de sus familiares siguen en la lista de espera. Practico el ciclismo de forma competitiva y por el bien de mi familia y amigos no quería contagiarme. El coronavirus no es indiferente a los jóvenes. Según el virólogo Miklos Rusvai, los síntomas posteriores a la infección suelen aparecer meses después de haberlo superado. Los niños de 6 a 11 años ya están siendo vacunados en grupos piloto. Creo que para el otoño, cuando comience el próximo curso escolar, todos los niños podrán ir a la escuela vacunados. Hay 6 vacunas disponibles en Hungría. Además de las vacunas de Pfizer y Moderna, también están disponibles las de AstraZeneca y Johnson & Johnson, así como la china Sinopharm y la rusa Sputnik V. Hasta ahora, casi 4,5 millones de personas han recibido su primera dosis. Según los planes del gobierno, a mediados de junio podrán vacunarse quienes solo acepten las vacunas occidentales. Especialistas en salud advierten que para acabar con la pandemia por coronavirus es necesario que toda la población mundial esté vacunada. Esto, por supuesto, también incluye a niñas, niños y adolescentes, quienes en un principio habían sido rezagados en prioridad. Varios laboratorios ya han adelantado ensayos en esta población, cuyos resultados arrojan efectos secundarios similares a los presentados en adultos, como fiebre, escalofríos o dolores de cabeza. Por su parte, Cuba ya comenzó ensayos en infantes en espera de resultados positivos.
autoridades sanitarias y científicos cubanos comenzaron el lunes a ampliar un ensayo clínico en niños y adolescentes de Soberana 02 y Soberana Plus, 2 de los 5 candidatos vacunales desarrollados en Cuba contra la enfermedad del nuevo coronavirus, COVID-19. Después de demostrarse la seguridad en un grupo inicial de 25 voluntarios de entre 12 y 18 años, comenzó la vacunación con la primera dosis de Soberana 02 de otros 25, pero de entre 3 y 11 años. Hemos estado revisando el proceso de vacunación, de inclusión, de evaluación de cada uno de los niños, que sea el correcto, que esté correctamente firmado el consentimiento y en el caso de los niños de 12 a 18 años, el asentimiento, que estén de acuerdo en participar en este ensayo clínico. Los 350 niños y adolescentes involucrados en el estudio recibirán 2 dosis de Soberana 02 y una tercera de Soberana Plus, con un intervalo de 28 días entre cada inmunización. Este es el mismo esquema de inmunización aplicado en adultos con esos proyectos de vacunas elaboradas por el Instituto Finlay de Vacunas, las que se encuentran en la tercera y última fase de ensayos clínicos, al emplearse en todo el país en una fase de intervención. Cuba, que tiene 11,2 millones de habitantes, enfrenta una tercera ola de contagios de la COVID-19 que obligó a volver a aplicar en todo el país medidas como la suspensión presencial del curso escolar, así como el cierre de lugares públicos como casas de renta y hoteles, además de bares y restaurantes. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. Existe una relación complicada entre Europa y la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca, que van desde la distribución hasta los posibles efectos secundarios relacionados con afecciones en la circulación sanguínea de algunas personas. Sin embargo, el activo desarrollado por la Universidad de Oxford tiene el respaldo de efectividad por reguladores europeos y la misma OMS, ya que esta vacuna supone la única opción de inmunización para algunos países. La vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 es segura y eficaz. Un estudio con más de 30.000 voluntarios en Chile, Perú y Estados Unidos muestra que es un 79% eficaz en la prevención de la enfermedad sintomática y un 100% contra sus formas graves. Nada indica, asegura la compañía anglo-sueca, que pueda provocar problemas en la coagulación de la sangre. Los resultados del ensayo de Estados Unidos se suman a los de Oxford y a un conjunto creciente de datos del mundo real que demuestran que esta vacuna es bien tolerada y altamente eficaz contra todas las severidades de COVID-19 y en todos los grupos étnicos y de edad estudiados. Este mismo estudio ha determinado que la vacuna es eficaz en un 80% en las personas mayores de 64 años. España, que reanudará la vacunación con el preparado de AstraZeneca el miércoles, planea permitir su uso en personas de hasta 65 años. Su eficacia en adultos mayores sigue siendo una gran preocupación para la docena de países europeos que han reanudado las inoculaciones con esta vacuna. Pero si algo reprocha Bruselas a AstraZeneca es que abastezca sin retrasos al Reino Unido y recorte periódicamente las entregas a los 27, que amenazan con bloquear las exportaciones de las dosis producidas en la UE. Las conversaciones mantenidas con los socios de la UE en los últimos meses me han tranquilizado. Ya no quieren ver bloqueos. Creo que eso es muy importante, pero está claro que lo que nos importa en el Reino Unido es que sigamos con el despliegue del programa de vacunas. A pesar de su discurso, Johnson se reunirá el jueves con varios líderes europeos para intentar despejar una amenaza que puede frenar una de las campañas de vacunación más exitosas del planeta. A pesar de que las jornadas de vacunación contra el coronavirus suponen un éxito mundial, lo cierto es que muchos países se encuentran estancados en la primera dosis, ya que los problemas de abasto y distribución han significado un reto importante. Ante este panorama, Cuba presenta a Abdala, uno de los 5 inmunizantes desarrollados en la isla que buscan hacer frente a la enfermedad, pero también abastecer a quienes más lo necesiten. Cuba se alista para recibir luz verde a su vacuna Abdala y reforzar la lucha contra el coronavirus. Con más del 92% de eficacia, ya ha sido aplicada en las zonas más afectadas de la isla. El Centro para el Control Estatal de Medicamentos debe autorizar su uso de emergencia para ampliar su despliegue.
Una aprobación más que bienvenida en América Latina, que enfrenta el incremento de casos y una escasez de inmunizantes. El problema serio que hemos tenido y seguimos teniendo en nuestra región es precisamente la disponibilidad de vacunas. Todos nuestros países han empezado a vacunar, pero vamos lento porque, claro, dependemos de este insumo valioso. A la espera de datos que respalden su eficacia, las características de la Abdala resultan atractivas. Al basarse en una proteína recombinante, puede ser almacenada de 2 a 8 grados de refrigeración. Otra ventaja para la distribución en la región. Que ha habido dificultades para la distribución equitativa de las vacunas, que va a continuar, que desafortunadamente va a continuar, y entonces tenemos países en los cuales cerca del 60% de la población ya tiene el esquema completo de vacunación, o el 80% ya tiene al menos una dosis, mientras que tenemos países que menos del 5% ha recibido siquiera una dosis. Antes de su aprobación, la vacuna ya interesa a más de 30 países, especialmente los aliados políticos como Irán, Argentina, Vietnam, México y Venezuela. Para los acuerdos bilaterales de compra no es necesaria la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Siempre nosotros los cubanos ayudando al prójimo, ¿entienden? Cosa que no hacen otros países del mundo, que tienen más posibilidades que nosotros, y nosotros sin ningún tipo de problema ayudamos al que lo necesita. Abdala es uno de 5 proyectos de inmunizantes que desarrolla Cuba. Para un país pobre y con escasez de comida y medicamentos, puede parecer sorprendente ese despliegue, pero responde a una larga experiencia de la isla desarrollando sus propias vacunas debido al embargo estadounidense. Con el desarrollo y exportación de estos nuevos inmunizantes contra el COVID, Cuba también puede reforzar las arcas del país, que enfrenta su peor crisis económica en 30 años. De todas formas, primero tendrá que vacunar a toda su gente, un objetivo establecido para finales de 2021, antes de empezar a exportar dosis. La falta de empleo y oportunidades que ha causado la crisis sanitaria afecta de manera desproporcionada a ciertos sectores poblacionales. Esto los vuelve vulnerables al consumo excesivo de determinadas sustancias. La recesión económica que enfrentan algunos países amenaza con agravar el consumo de productos nocivos para el cuerpo, como en el caso de Honduras, que ha presentado un alto consumo de tabaco como resultado de la pandemia. El consumo de tabaco en Honduras se ha incrementado a causa de la pandemia de COVID-19. Así lo expresaron diversas fuentes este 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. La doctora Etelvina Mejía, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sostiene que el encierro y otros factores asociados a la crisis sanitaria podrían causar el aumento de consumo no solo de tabaco, sino también de alcohol, aunque no se arriesga a precisar cifras. Asimismo, el director del Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia, Alex Santos, aseguró que durante la pandemia de COVID-19, algunas personas fumadoras duplicaron el consumo de cigarrillos. Santos recordó que el tabaco contiene más de 4.000 sustancias, de las que 200 provocan enfermedades cancerígenas graves, y según cifras de la entidad que dirige, al año en el país se gastan $51,5 millones para atender pacientes con enfermedades asociadas al consumo de tabaco. El funcionario de nuevo hizo un llamamiento a los hondureños a evitar el consumo de tabaco y alcohol porque son males causantes de enfermedades y otros hechos lamentables, como los accidentes de tráfico por la alta ingesta alcohólica en el país. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. Recuerden que también tenemos ciencia, tecnología y cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasncc.com, utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.